somos 67 personas y en esas 67 personas está Francisco Miranda, el director de portafolio. Francisco, bienvenido. Aquí estamos conversando con los suscriptores digitales de El Tiempo, que tienen varias preguntas. Muchas gracias por compartir este espacio que tendremos hasta las 7 de la noche o 7 y 5 de la noche para que ellos hagan todas las preguntas. Así que te damos la bienvenida y los dejo a todos ustedes con la moderación de Aura Saavedra, que va a estar pendiente de las preguntas. Recuerden, las preguntas las pueden hacer a través del chat. Allá abajo está el icono del chat y las escriben, o de pronto pues pueden levantar la manito, interrumpir y prender su cámara. Sobre todo prendan su cámara y activen su micrófono para hacer las preguntas. Así que Francisco y Aura, muchas gracias y la sala es de ustedes. Bueno, José Antonio, muchas gracias a ti por toda la introducción y por toda esta charla previa allá la conversación que vamos a tener con Francisco Miranda, quien recuerden es el director de portafolio, que muy amablemente nos está acompañando hoy en esta conversación que vamos a tener con ustedes para hablar de por qué todo está tan caro, Francisco. Creo que es una de las preguntas que más se hacen todos los suscriptores, más se hacen todas las personas, nosotros a diario cuando vamos a hacer mercado, el tema de cómo ha subido las carnes, cómo ha subido una canasta de huevos, cómo ha subido el azúcar, el aceite, bueno, en fin, todos estos productos que hacen parte de la canasta básica familiar. Y Francisco, me gustaría empezar por esa pregunta, que creo que fue una de las más repetidas que nos mandaron los suscriptores, darte la bienvenida, por supuesto, y es ¿por qué todo está tan caro? ¿Qué está pasando en Colombia para que nuestros bolsillos estén viendo tan afectados en ese aspecto? Hola, gracias. Sí, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien y pido excusas por estos minuticos de demora en los que tenía se traslaparon unos temas a definir de la edición de mañana. Pido excusas a todos los asistentes por esos minutos. Entremos y me complace además que esta invitación con los suscriptores de nuestra casa editorial, que son nuestros compañeros fieles, nuestros compañeros diarios. Como todos ustedes de pronto pueden sospechar, nuestro diario económico Portafolio es un diario que tiene una presencia muy grande de suscriptores. Son los suscriptores el alma de nuestro periódico, al igual que en el Tiempo, así que me complace mucho poder estar acá con ustedes. La pregunta sobre por qué las cosas están tan caras, los productos básicos están tan caros, no es tan difícil de responder. Hay que echarnos atrás en la pandemia. Nosotros teníamos una economía que la pandemia generó choques en los dos elementos fundamentales que construyen un mercado, que es la oferta y la demanda. Todos experimentamos un choque al quedarnos encerrados en nuestras casas, y muchas actividades fueron inclusive, simplemente dejaron de poder realizarse. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, los aviones comerciales se quedaron en la tierra, no podían despegar. Muchos ejercicios de oferta de bienes y servicios en el mundo entero, no solo en Colombia, simplemente sufrieron lo que se llama una disrupción, es decir, la capacidad de llevar los productos. Pocos sectores, como por ejemplo el sector de los alimentos, el sector de los servicios públicos, las conexiones digitales. Nosotros en el periodismo, en la televisión, en City TV, seguimos transmitiendo. Esos servicios sí se mantuvieron, pero las fábricas, los comercios, el entretenimiento, los viajes, todo eso se paralizó, generando ¿qué? La imposibilidad de ofertar al mercado. Por otro lado, al estar nosotros encerrados, al no poder salir durante varios meses y luego al tener restricciones para viajar, para movilizarnos, para ir a nuestro trabajo, experimentamos nosotros mismos un choque de la demanda. ¿Para qué comprar zapatos si no salíamos a la calle? ¿Para qué comprar vestidos y trajes si no íbamos a trabajar? Entonces, oferta y demanda sufrieron un choque durante 2020 y parte del 21, generando ¿qué? Los más bajos niveles de inflación de la historia de Colombia registrados en la historia contemporánea de la economía colombiana en el año 2020. ¿Por qué? Porque no subía nada. Al contrario, los precios de la ropa bajó, porque ¿cuánto no nos duraron los vestidos en nuestras casas al no usarlos? Tenis, ¿para qué si durábamos en nuestras casas? ¿Qué sucedió? Comenzamos a mirar cuánto costaba nuestra conexión digital, las teleconferencias, etc. Bueno,
Cuando llega el 2021 y comienza el gobierno, no solo de Colombia, sino del resto del mundo, a levantar las restricciones, por ejemplo, comenzamos a poder volver a abrir los locales comerciales. Entonces pudimos regresar a los centros comerciales, lavándonos las manos, haciendo fila. Pudimos volver a regresar a ciertos restaurantes con un aforo, 2 personas o 3 personas o 20%, 30%. Comenzamos a poder regresar, entonces comenzó la reactivación económica a dejarnos poder producir, o sea, ofertar bienes y servicios al mercado y poder demandar, es decir, poder sentarnos en un restaurante a recibir el servicio de alimentación, poder sentarnos en inclusive en el cine y recibir un servicio de entretenimiento, poder montarnos en un avión y poder tener un servicio de viaje, sea en transporte público o en transporte comercial privado. Todo eso que comenzó a generar que la disrupción se comienza a organizar y a equilibrar. ¿Generando qué? Pequeñas alzas de precios. ¿Por qué? Porque la reactivación de la demanda generó entonces un estímulo de la oferta y los empresarios comenzaron a producir mucho para poder cumplir con eso. Es decir, si a mí no me dejaban, por ejemplo, organizar conciertos o abrir mi restaurante o abrir mi local comercial, cuando lo pude abrir, quería vender mucho. Mientras que las personas que estaban encerradas en sus casas, cuando pudieron salir, pues querían también comprar. Entonces ahí tenemos una primera subida de precios. Pero eso no es suficiente para explicar el alza que tenemos hoy. Un segundo factor fue que la pandemia y sus restricciones comenzó a afectar lo que llamamos las cadenas globales de suministro. ¿Qué son esas cadenas globales de suministro? Muchos productos que nosotros tenemos, por ejemplo, un teléfono como este, la computadora con la cual estamos hablando, el carro que tenemos parqueado en el parqueadero y otra serie de productos, la lana y el hilo y la tela de este vestido, no se producen en Colombia. De hecho, diferentes partes de esos productos se producen alrededor del mundo, luego de 30, 40 años de lo que llamamos la globalización. Entonces, ustedes cogen su automóvil, por ejemplo, y su automóvil tiene piezas de China, Malasia, Indonesia, México, van a una ensambladora en Estados Unidos o inclusive en Colombia y las ensamblan. ¿Qué pasa cuando la fábrica de México tiene problemas de producción por cierres, restricciones? La fábrica de Malasia no puede producir. El barco que se encuentra en Shanghái o en Sydney, Australia, o en Tokio, Japón, no puede embarcarse porque tiene restricciones para poder, tiene un desequilibrio entre la carga y los contenedores. ¿Qué pasa cuando un flete de Asia a San Francisco o a Los Ángeles o a Buenaventura costaba 100 pesos? Y hoy, como hay escasez de contenedores y hay escasez de rutas y hay escasez de marineros y hay escasez de materias primas, ese mismo contenedor ya no vale 100 pesos, sino vale 1.600 pesos. De esas son las proporciones que tenemos. Los fabricantes comienzan a ver sus costos subir. Cuando suben los costos de las materias primas, de los insumos, de las partes de los productos, suben los precios al consumidor. Sigamos sumando los factores. Resulta que la gran mayoría de industrias, inclusive muchos servicios en el mundo entero, tienen unas materias primas muy básicas para producir. Les pongo un ejemplo. El combustible, la gasolina. Y los derivados del petróleo funcionan, por ejemplo, en la producción de fibras sintéticas para la ropa. Sí, la gasolina, el gas, por ejemplo, es un producto fundamental para la producción de fertilizantes. El petróleo es la materia prima de la gasolina y demás combustibles, que a su vez impactan el costo de nuestro transporte, cómo nos movemos, el pasaje del bus, el transporte de los alimentos del campo a la ciudad. Todo eso comienza a subir de precio y no solo el petróleo, el carbón y lo que mencioné, comenzó a subir de precio, por ejemplo, el acero, el aluminio, afectando la construcción, el cemento. Entonces comienza a generarse lo que llaman una espiral inflacionaria. Es decir, todas las diferentes partes que yo como productor en mi fábrica o yo como proveedor de un servicio necesito comprar, se encarecen
o comienza a haber escasez. Seguramente algunos de ustedes han ido de pronto a preguntar, bueno, por ejemplo, quienes quieren comprar un carro nuevo, les están diciendo, señor, en febrero del 2024. Quienes están, por ejemplo, queriendo comprar materiales de construcción, digamos que alguno de ustedes quiere remodelar su cocina. Seguramente irán al Home Center o a cualquier otro de esos y solo antes encontraban 5 tipos de piso, de baldosa, y hoy encuentran solo uno. Antes encontraban 15 modalidades de grifo o de llave del agua y hoy solo encuentran 3. Porque los productores de esos grifos, sean los productores en Colombia o sean productores en el exterior, están sufriendo este mecanismo. Para terminar entonces y responder las preguntas de todos. Bueno, a eso le tenemos que sumar un efecto que sucede ahorita en febrero, que es la guerra de Rusia en Ucrania. Ucrania es un país, uno de los países exportadores de cereales, insumos fertilizantes, insumos agropecuarios y sustancias químicas que sirven para la agricultura, de los principales exportadores en el mundo entero. Le dicen el granero de Europa. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el trigo para el pan, entre otro tipo de cereales que nosotros encontramos en nuestra comida diaria y que son una materia prima. Por ejemplo, estos alimentos especiales que se dan para los animales, los concentrados para los animales. Todo eso se produce con, digamos, productos de cereales, trigo y demás. Y al otro lado, el otro actor de la guerra es Rusia. Entonces ustedes dirán, sí, Francisco, pero Rusia no se ve afectada. Se ve afectada por el otro lado de la guerra, que son las sanciones que los países occidentales comenzaron a implementar al comercio y a la banca rusa. ¿Y qué vende Rusia? Rusia es de los principales exportadores mundiales de una gama amplia de materias primas para la industria, para el comercio, para el transporte y para la energía del mundo. Desde el petróleo, el tercer exportador de petróleo, el tercer productor y el segundo exportador. Desde petróleo, pasando por gas natural, manganeso, tungsteno, elementos para las baterías de celulares, para las baterías de los carros eléctricos, toda una serie de elementos minerales o tierras raras se llaman, que forman las baterías y forman otra serie de materias primas para los computadores, para los smartphones, para las antenas, y toda una serie de elementos. Entonces, al sancionar a Rusia, se restringe el comercio de todos esos, de todas esas materias primas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos esos factores en los cuales afectan al mundo y afectan a Colombia. Porque Colombia compra esas materias primas, sea porque las compra, digamos, puras, o sea porque las compra en productos terminados que se ven afectados. Nosotros no hacemos un chip de computadora de un carro, pero compramos el carro nuevo. Nosotros de pronto no ensamblamos un celular, pero compramos el celular nuevo que viene del extranjero. Todo eso sumado genera entonces la inflación que estamos viendo hoy. Entonces yo dejaría aquí, Aura, para abrir las preguntas, pero gracias por darme la oportunidad de explicar cuáles son esos factores, muchos de ellos globales, y si alguien tiene preguntas para nacionalizar, comillas, para volver colombiana esta discusión muy puntual de algunos insumos o fenómenos que acabo de explicar, con mucho gusto podemos continuar nuestra charla. No, Francisco, creo que ese contexto era supremamente importante para entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Y es que la inflación se dispara y todo el mundo dice, pero ¿cómo así? Esto fue de un momento a otro, y creo que el contexto que tú nos acabas de dar es bastante importante para aterrizar la situación ya a Colombia y entender por qué todo lo que estamos comprando está tan caro. Precisamente lo que mencionabas, Francisco, de cómo nacionalizamos, entre comillas, esta conversación, es una pregunta de José A. Sánchez T. en el chat que tenemos acá en esta conversación que tenemos con usted, y él precisamente nos dice eso, que dice, además de lo mencionado por Francisco, se puede decir que algunas decisiones del gobierno han contribuido a esta inflación que estamos presenciando. Otras actividades en el país también han contribuido a la inflación. ¿Qué tipo de actividades también han contribuido a que estemos como estamos? Sí, por ejemplo,
Hoy estamos en todos los medios, estuvo presente la discusión. De hecho, pues tenemos una situación de protestas y demás, porque hace un año pues se dio inicio a una temporada de manifestaciones sociales y de protestas sociales que desembocaron en la renuncia del ministro, hoy exministro Alberto Carrasquilla, y el retiro de un proyecto de reforma tributaria que el gobierno Duque se encontraba tramitando en ese momento al Congreso. Luego llegaría un nuevo ministro, el ministro actual, el doctor José Manuel Restrepo, y un proyecto completamente diferente de reforma tributaria que sería al final aprobado. ¿Por qué menciono esto? Porque el paro nacional afectó los niveles de inflación. A todos estos fenómenos que hace un año se encontraban apenas descollando dentro de los analistas, pues sucedió especialmente en el suroccidente del país un despliegue de protestas y de manifestaciones que prácticamente se cerraron el transporte de la carga, el intercambio comercial del puerto de Buenaventura al centro del país. Entonces, la doble vía de la importación y la exportación en un puerto como el de Buenaventura, pues se vive. Llegan los productos que vienen de afuera, lo que importamos, pero las empresas colombianas también llevan al puerto sus productos para llegar a los mercados, la costa oeste de los Estados Unidos, la costa pacífica en México, Chile, por ejemplo, y obviamente todo el mercado asiático sale por Buenaventura. Y en algunas ocasiones también cruzan el canal de Panamá y demás en algunas rutas marítimas. Dicho esto, ese cierre que se hizo sumado a unas afectaciones en la ciudad de Cali en particular, que impidieron el abastecimiento de los alimentos a la ciudad, la segunda ciudad de Colombia después de Bogotá y Medellín, una ciudad que en su área metropolitana puede tener aproximadamente entre 3.5 y 4 millones de personas. No sé si habrá alguno de los asistentes que de Cali, tengo familiares ahí y los reportes que se dieron en ese momento es que en unos momentos los productos básicos como los huevos escaseaban alrededor de una ciudad de 4 millones de habitantes. Eso generó el paro nacional. Y la inflación, que es el índice de precios que nosotros como consumidores enfrentamos en una canasta básica de productos que selecciona la Organización Nacional de Estadística, que en Colombia es el DANE. Esos productos básicos comenzaron a escasear y cuando los productos escasean, los precios suben. Entonces, además de escasear por los puertos de China, además de escasear por los precios del petróleo internacionales, además de escasear por las disrupciones de oferta y demanda entre las fábricas manufactureras y los productores de esas materias primas en Colombia, escasearon los productos básicos por el cierre generado por el paro nacional. Y lo vemos en las gráficas que mostró el DANE de cómo se comportó la economía nacional y regional en esto. Entonces, una actividad local que ayudó a la inflación claramente es el paro nacional. La gente se preguntaba, Francisco, ¿por qué estás hablando de paro nacional en diciembre? Que la inflación en diciembre hay paro nacional, si el paro nacional fue en abril, mayo y junio, estás ideologizado en ese sentido. Y yo decía, discúlpenme, los tiempos, los meses de las industrias y de los comercios no son los mismos que los meses del ciudadano, del consumidor. Entonces, si yo como empresa compraba y me abastecía de mi materia prima en junio, en abril y en mayo, pues no lo hice por el paro. Y ustedes recuerdan que, no voy a mencionar los nombres, pero grandes empresas de servicios de productos básicos, por ejemplo, como cervezas, gaseosas y demás bebidas, sufrieron escasez en diciembre. Ellos decían, la escasez se produce por el paro. La gente decía, eso es mentira. Claro que se produce por el paro porque la cebada y otra serie de materias primas, el vidrio, que tenían que abastecerse desde junio, no pudieron abastecerse por las disrupciones que tenía el paro. Así en otros sectores, el sector del cartón y del papel, por ejemplo. Y otra serie, digamos, de insumos que afectaron. Entonces, nacionalmente, claro que tuvimos actividades, como digo, actividades de orden público como el paro, y otras, por ejemplo, y esto es una discusión entre los economistas colombianos, y tiene que ver con el aumento del salario mínimo.
el aumento del salario mínimo del 10.6%, un aumento muy grande, un aumento muy importante, pues fue recibido con buena noticia, como una buena noticia por muchos colombianos, especialmente por aquellos que devengan ese salario o que devengan múltiplos de ese salario. O que sus aumentos de sus productos tienen que ver con ello. Pero una serie de economistas recibió con mucha crítica eso. ¿Por qué? Porque en Colombia nosotros tenemos muchos productos, bienes, servicios e inclusive multas cuyos aumentos están pegados del salario mínimo, o lo que llaman los economistas indexado. ¿Qué quiere decir? Que aumentos automáticos del mínimo generan aumentos automáticos. Esa situación fue tal que el Ministerio de Hacienda, con un par de decisiones, desindexó algunos de esos costos, pero claramente la presencia de un salario mínimo alto generó un aumento del efectivo de los consumidores, generando también un aumento de precios de muchos de esos productos básicos. Desafortunadamente, la disparada de la inflación ha sido tan fuerte que en el último reporte de inflación, en los hogares pobres de Colombia, la inflación ya está en 2 dígitos. Estamos a poquitos puntos porcentuales de literalmente haber borrado en marzo el aumento de 10% de capacidad adquisitiva que decretó el gobierno. Todo esto sin mencionar que el gobierno aumenta el salario mínimo para los trabajadores colombianos que ganan el salario mínimo, que son aproximadamente entre 5 millones, pero hay la otra mitad de trabajadores colombianos que se encuentran en la informalidad o que son independientes o lo que algunos técnicos llaman cuentapropistas, que tienen por cuenta propia, trabajadores por cuenta propia. Esas personas pues no tienen un salario mínimo y esas personas pues no recibieron ese beneficio. Entonces, ahí también hay unas circunstancias importantes. Entonces, esas 2 acciones me parece que son las más importantes que explican. Hay otras, pero por razones del tiempo voy a detenerme ahí. Claro, Francisco, no, incluso creo que respondiste la pregunta que tenía una de nuestras suscriptoras, que es Luz Estela Coronado. Ella preguntaba mucho por el tema del aumento del salario mínimo del 10% y qué tanto había influido en el alza de precios que estamos viviendo, y tú pues lo acabas de responder. Quisiera aprovechar esta media horita que nos queda, esos 25 minutos que nos quedan. No sé si alguno tenga una pregunta, quiera prender su cámara, quiera aprovechar este espacio que estamos teniendo con el director de portafolio para hacer su pregunta. Creo que es el momento perfecto para hacerlo. Por acá tengo ya manitos levantadas, tengo la mano de Fabio Cuello. Entonces, Fabio, adelante con tu pregunta. Toca que prendas tu Francisco, micrófono. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya había saludado al resto. Bueno, básicamente, como le dije a Aura, además de suscriptor, soy bloguero. Y da la casualidad que los últimos 10 blogs, 5 han sido sobre la inflación y 5 sobre la polarización. Y yo creo que ambas van ligadas en alguna forma, porque el que en Colombia se atreva a criticar la inflación, pues está prácticamente antigobiernista y es de izquierda y mejor dicho, a la cárcel derecho. Entonces, esa falta de crítica nos ha metido en una mediocridad increíble. Por ejemplo, para mí, creo que los diarios, y en el caso tuyo de portafolio, tienen una gran responsabilidad social. Lo que digan y lo que dejen de decir, pues además de que uno como lector se crea un criterio, pues también pierde o gana credibilidad. Entonces, si uno lee un artículo en donde todo lo que pasa en Colombia es culpa de las manchas solares y de Ucrania y de la estratosfera y del próximo satélite, y nada es de Colombia, pues nadie lo cree. Hay muchas decisiones del gobierno que afectaron lo que está sucediendo hoy. Es más, el famoso paro, que no fue el paro, sino la violencia posterior, parece que ha sido la herramienta económica más importante de este gobierno, porque todo lo que pasa en Colombia es culpa del paro. Que entre otras el paro está mal usado, porque el paro fue un día. Y ese paro nos salvó, porque es que dentro de la reforma tributaria de Carrasquilla estaba el 19% del combustible. Si con lo que han subido el combustible estamos en esta inflación, imagínense donde de un solo totazo le hubieran metido el 19% al combustible. Estaríamos entre 10 y 100 veces más inflados. Por ejemplo,
la otra cuestión es que se tomaron, a mí me molestaron durante mucho tiempo porque yo no hacía sino criticar. Entonces dije, bueno, no voy a criticar más, voy a escribir adelante. Entonces escribí en septiembre, señores del gobierno, por favor, en diciembre no vayan a hacer esto, esto, esto y esto. Y todo lo que dije que no hice, porque va a haber inflación. Y todo lo que le dije que no hicieran en diciembre lo hicieron. ¿Qué pasó? Que estamos con una inflación terrible. Por ejemplo, anunciaron desde septiembre, octubre o noviembre que iban a aumentar el salario mínimo. Entonces les dije, maravilloso. El blog se llamó Nuevos Millonarios, bajar inflación y dólar para poder festejar. Si ustedes dejan inflar todo y dejan seguir subiendo el dólar como está, pues ese salario que le van a subir a la gente, pues no le va a servir para nada porque no van a poder comprar nada y van a seguir igual. Y, por ejemplo, el tema de los contenedores. ¿A quién se le ocurre si hay una crisis mundial de contenedores? El contenedor llega a Buenaventura, cogen 18 peajes saliendo de Buenaventura y lo suben, le suben el combustible a los camiones que lo van a transportar, le suben el SOAT al doble del IPC. Entonces, esa decisión, entonces a lo que voy yo en la labor social, porque aquí tengo, como les dije, escribí 5 blogs y tengo para hablar toda la noche. Entonces, dentro de esa labor social es, si Portafolio dice, la inflación es culpa, mejor dicho, acababa de caer la primera bomba en Ucrania y ya estaban diciendo, pues no sé si Portafolio, pero casi todos los medios, que la papa había subido por la guerra de Ucrania y la bomba iba en el aire, apenas iba cayendo y ya la papa aquí había subido por la guerra de Ucrania. Entonces, si los medios, si Portafolio, que es de lo más reconocido en Colombia en temas, le está dando la disculpa al gobierno de por qué sube todo por Ucrania, por Estados Unidos, porque la inflación de Estados Unidos, por esto y lo otro, pues el gobierno reído sigue subiendo todo y vamos a seguir en esa inflación por siempre. Entonces hay que decirle, no, señores del gobierno, ustedes no tenían por qué seguir subiendo los servicios públicos. Si ustedes le van a dar mayor salario, entonces a una empresa que usted le sube salario, le sube servicios públicos, agua, luz, teléfono, le sube materia prima, le sube el SOAT, le sube todo, pues lógico que va a explotar todo el mundo. Entonces, si usted le sube salario, bájele por otro lado. O sea, un manejo en que lo que dije yo es que si uno toma las medidas normales en situación anormal, pues los resultados van a ser pésimos. Entonces, creo que el llamado es a una responsabilidad social de no darle en la mano todas las disculpas al gobierno para que el gobierno diga, no, sigamos subiendo todo, que aquí ya la prensa nos avaló todo lo que hagamos. Gracias. Sí, yo creo que, digamos, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Creo, inclusive, en el caso de la crisis del campo, por ejemplo, de la discusión que se dio con el tema agropecuario, Fabio, sí creció, o sea, antes de que llegara la primera bomba, como lo mencionas, pues no solo el portafolio, sino también en la sección económica del Tiempo, se identificaron los problemas de insumos agropecuarios. Es que los problemas de insumos anteceden Rusia y Ucrania. Lo que hace Rusia y Ucrania es profundizar, digamos, una tendencia que ya venía. Y la culpa en eso, y el ambiente político también es muy complicado, ¿ves? Yo no creo que el gobierno no sube las cosas, la economía sube las cosas. Es decir, el gobierno no dice, vamos a tener escasez de vehículos. No, el importador colombiano, cualquiera que sea, va a comprar vehículos y las ensambladoras les dicen, no los tenemos. Entonces, hay que separar un poquito, identificar cuándo es voluntad del gobierno, por ejemplo, la decisión del salario mínimo. Es una voluntad del gobierno. Se advirtió eso que seguramente mencionaste en el blog en diciembre y se hizo. Y pasó lo que los analistas se habían dicho. Entonces, ahí, por ejemplo, la crítica es válida. Y en mi opinión sí se dio. La gran mayoría de economistas en Colombia le dijeron al gobierno, no suba.
el gobierno subió por encima del 10 con un argumento político. El combustible, servicios públicos, los peajes, No, todo eso que los no ha podido servicios, aplazar. no, es que cada una de esas cosas tiene una razón de ser. Por ejemplo, los peajes caen en la indexación y el SOAT, si mi memoria no me falla también, Fabio. Pero, por ejemplo, en servicios públicos, ¿qué sucedió? Durante la emergencia, el gobierno congeló los servicios públicos, el costo de los servicios públicos y su aumento para mitigar el impacto de los hogares de la pandemia en 2020. Pero ¿qué sucedió en el 2021? Esos subsidios terminaron. Entonces, evidentemente, los hogares tuvieron que comenzar a asumir el costo real de los servicios públicos y entonces sufrieron, digamos, ese aumento. Entonces, entiendo el llamado que haces y nuestra labor siempre será tratar de explicar digamos, esas distintas razones. Pero lo cierto es, y con esto termino, hay una combinación internacional. Nosotros, o sea, no es un invento los impactos que se dan a nivel internacional. No es un invento que la inflación en Estados Unidos, que las decisiones de la Fed, que la subida de tasas de interés terminan en ese ciclo económico por golpear las góndolas de los supermercados. Sí, lo golpean. Y parte de nuestro trabajo y nuestro reto, y por tu comentario, pues claramente queda en evidencia que necesitamos hacerlo con mayor claridad, es explicar precisamente cuáles son las distintas contribuciones que se dan en materia de inflación. La contribución internacional es real, pero la contribución nacional también. Listo, sí. Yo quisiera, Francisco, como corroborar un poquito el tema para no ser una discusión académica grandísima de inflación y tema. Yo creo que tenemos sí que aprender algo de lo que ha pasado. Y tal vez se mencionaba con énfasis ese tema de responsabilidad social. Pues yo he tratado en los últimos 10 años de entenderlo. Y la responsabilidad social no es de los demás, es de cada uno de nosotros. Y creo que es un momento en de verdad replantear el tema de agricultura, de agroindustria, y nosotros, cada uno en su casa, consumamos primero lo nuestro, pero es que también la canasta familiar de ahora, todo es empacado, todo es importado, y las cremas y las no cremas, no voy en contra de ninguna de las cremas, Aura, tranquila, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que tenemos en una etapa que moderar nuestro consumo, evitar desperdicios y ajustarnos a un mundo que no está siendo fácil no solo para Colombia. Con eso, Fabio, no es que esté en desacuerdo con que hay que hacer planteamientos, pero no busquemos más culpables, arranquemos entre todos, por eso mi invitación y la importancia de lo que se viene ahorita, porque si no el problema se va a agrandar. Seguramente Fabio en su análisis va a decir, si Petro gana, el país se acaba. Si Fico gana, el país también. Bueno, no importa ese planteamiento, pero lo que tenemos es cada uno en su entorno y esa es mi invitación desde su casa, desde una nevera diferente. Tal vez podemos comprar semanal y no mensual. Vamos a tener que moderar nuestro consumo porque estamos pasando una situación difícil. Los que tal vez tuvimos la oportunidad de tener inflaciones del 36, nos acordamos, es que los que trabajamos y nos aumentaban el sueldo el 40 y al otro día la inflación era del 42, hay que acomodarse un poco a este tema que sí es mundial, que tiene incidencia y que también tenemos que corregir déficit que tenemos. Infraestructura vial, carreteras. Cuando yo estoy aquí, les comparto por un minutico sin tratar de tomarme la palabra, pero cuando uno ve que dice, aquí también hubo tren, aquí también hay Río Magdalena, aquí también hay autopistas de 2 carriles, pero mal hechas. O sea, sí hay unas responsabilidades y tenemos que mejorarlas. Pero también se ha construido otro tema y han hecho cosas positivas. Yo tengo que agradecerle al país las oportunidades que me dio, pero creo que tenemos que hacerlo para más gente de manera responsable. Esa es como mi invitación y lo comparto y mil gracias por oír diferentes puntos de vista sin que nos maltratemos. No, a Fabio y a Camilo, por supuesto, muchas gracias por sus intervenciones. Incluso creo que esto es lo chévere de estos espacios con ustedes, que son nuestros suscriptores, de entender también sus puntos de vista, entender también sus visiones de país, cómo ustedes también ven la situación actual que estamos viviendo. Y precisamente lo que mencionaba Camilo de esa responsabilidad social, me da pie, Francisco, para hacerte una pregunta que fue enviada previamente por una de nuestras suscriptoras, o suscriptor, perdón, es Rafael Castellanos, y él dice, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie
para mejorar el tema de la inflación? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Camilo mencionaba, un consumo más responsable. Compremos lo nacional, dejemos de comprar tanta cosa que es producida en el exterior y compremos lo nuestro. ¿Qué podemos hacer nosotros, Francisco, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, para un poco aportarle a la situación y a esta situación económica que estamos viviendo en Colombia? Sí, digamos, esta temática de la inflación, esta combinación de factores inflacionarios, pues son extraordinarios. Lo que los analistas y los expertos del tema hablan es que esta combinación de factores que yo explicaba al principio no es normal, no es que se dé. Muchas veces tenemos inflación porque tenemos dificultades con las materias primas, pero no con la demanda. Muchas veces tenemos inflación porque la demanda es muy amplia, pero no tenemos problemas con las materias primas. Pero aquí se da una sensación de tormenta perfecta, en la cual coincido con Fabio en que muchas veces el gobierno puede tomar eso como una excusa política y una excusa de pronto para señalar, digamos, a fuerzas extranjeras y descargar su responsabilidad. En ese análisis político yo no estoy en desacuerdo, creo que así se pueden encontrar algunos casos donde eso sí es cierto. Pero ¿qué podemos hacer? Que es la pregunta que me haces. Yo pienso que lo primero, y es muy en línea con la intervención anterior de Camilo, es normalmente la inflación nos debe invitar a revisar nuestro propio consumo individual. Ante el abaratamiento, el encarecimiento de muchas cosas, pues es una oportunidad para nosotros como consumidores revisar nuestro consumo. Y aquí no estoy hablando del consumo básico de los hogares más pobres y vulnerables de Colombia. Ahí esa inflación es muy dañina. Las personas rayan en la inseguridad alimentaria. Esta semana el DANE da las medidas de pobreza en Colombia y esas fueron las del 2021 sin inflación. Ahora pongámonos a pensar el impacto que va a tener una inflación que ya hoy en los hogares pobres está en 2 dígitos, está en 10, mientras que en los hogares calificados como no pobres, o sea, no quiero usar la palabra ricos, pero porque no es que sean ricos en el sentido que nosotros tenemos, se llaman ricos en el sentido estadístico de la palabra, o sea, hogares con una cierta capacidad adquisitiva mayor que la clase media y que los hogares vulnerables y pobres. Esos hogares se necesitan medidas para garantizar que tengan las 3 comidas básicas y por eso el gobierno está impactando, por ejemplo, los insumos agropecuarios, los aranceles de esa comida o de elementos que sirven para producir la comida. Francisco, esos aranceles no sirven para nada. No sirven para bajar el costo de la comida mañana. Mañana no vamos a ir al supermercado y porque el arancel de tal producto bajó, vamos a tener la comida más barata. Pero lo que estamos sembrando hoy, con esos insumos y esos productos y esas acciones de la cadena de producción, sí van a ser un poco más baratos en 3 meses, en 4 meses, cuando el ciclo agrícola de ese producto, llámese la papa, llámese el huevo fresco, llámese la lechuga, lo que sea que tiene un ciclo de producción, ahí vamos a tener. Por eso los analistas están diciendo, vamos a tener en el segundo semestre del año una morigeración de la inflación. Entonces, para ese consumo básico es seguridad alimentaria. El gobierno tiene que ayudar vía comedores comunitarios, vía subir el ingreso solidario como marginalmente ya lo está haciendo. Uno dice, ¿para qué si 200.000 pesos mensuales no sirven de nada? ¿Cuál es la diferencia entre 160 y 200? El Estado colombiano tiene limitaciones de recursos y 40.000 pesos por millones de beneficiarios pues es un gasto importante del gobierno, pero se aumentó. Es decir, todo eso ayuda. Nosotros que tenemos una capacidad adquisitiva y de gasto un poquito mayor, ¿qué podemos hacer? Podemos revisar nuestro consumo y entender cuál es nuestro consumo que podríamos llamar suntuario y digamos, controlarlo. Por ejemplo, hay invitaciones al reciclaje y a la economía circular que golpean claramente la inflación porque golpean la demanda. Por ejemplo, no botar nuestra ropa o nuestros productos básicos
con una frecuencia mayor, tratar de conservarlos más, tratar de mirar las fechas de vencimiento de los productos que tenemos para no tener que forzar nuestra demanda, revisar nuestra ropa y demás productos para ver qué tanto pueden durar un poco más y restringir ¿qué? Nuestra demanda. La restricción de demanda ayuda a que se estabilicen los precios. Pero con todo eso que podemos hacer, hay unos factores que no controlamos. Si necesitamos un carro y lo queremos comprar, pues no podemos controlar fecha de vencimiento de un carro, no podemos controlar. Es decir, hay unas cosas que no podemos hacer y hay unas cosas que sí podemos hacer en nuestro entorno. Y hay otro tema que no podemos hacer nosotros como ciudadanos, pero que el gobierno sí puede hacer y está un poco, que une las intervenciones de Fabio y de Camilo y tiene que ver con la oportunidad que tiene el sector agropecuario en Colombia de poder hacer una reflexión sobre sus mecanismos de producción. Es decir, el costo, por ejemplo, puede llevar a que Colombia diga, necesitamos, por ejemplo, garantizar insumos agropecuarios, no debemos depender del 65% de insumos agropecuarios importados, por ejemplo, de Ucrania y de otros países. ¿Cómo podemos diversificar eso? ¿Cómo podemos producir nosotros aquí algunos de esos? Nosotros tenemos gas natural. Nosotros podemos, de cierta manera, producir ciertas cosas y poder, no lo podemos hacer todo, pero también podemos generar reacomodos en nuestras cadenas de suministro de alimentos. Podemos, por ejemplo, apuntarle a ese problema que siempre ha existido de la intermediación agrícola, es decir, desde que el productor agrícola produce su producto por las malas carreteras, por numerosas decisiones de las cosechas y de la infraestructura, cuando llega al supermercado, cuando llega a la plaza de mercado de la capital, de la ciudad grande, pues su precio se comienza se eleva. Entonces podemos intervenir esas cadenas de suministro, podemos fortalecer los mercados campesinos, las plazas de mercado y generar productos distintos que puedan bajar de precio. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer, pero debemos entender que son cosas pequeñas que afectan en nuestro consumo de hogar, que pueden ayudarnos a nosotros como individuos y a nuestro hogar a bajar el impacto, pero que estructuralmente necesitamos de otras acciones mucho más estructurales y muchas más acciones de gobierno para poder un poco cambiar eso. Esa es un poco la reflexión. Bueno, pero ahí está, nos vamos creo que todos con una reflexión. Hoy, Francisco, de pronto uno a veces creería que esas pequeñas acciones, sí, uno no harán la gran diferencia, pero en algo por lo menos aportarán en nuestro hogar, ¿no? En nuestra familia, en nuestras finanzas personales, en la economía de nuestra casa. Francisco, quiero darle ya el paso de la última intervención a Brian Corredor, que tiene la mano levantada ya hace un ratico. No sé si Brian quisiera prender su micrófono y prender su cámara, por supuesto, también para hacer su intervención, que aquí lo estamos escuchando. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, buenas tardes a todos. Es una pregunta muy específica. Me gustaría saber cuál es el mejor análisis que puedes ofrecernos respecto a la correlación entre el actual incremento del dólar, la inflación y el incremento internacional de los hidrocarburos, con su respectivo impacto en la exportación de los mismos en Colombia. Sí, ahí digamos, hay varias variables de las que acabas de mencionar y esas son variables que afectan, Colombia es muy dependiente de esas variables. Colombia es dependiente de la variable del precio del petróleo en diferentes factores, desde regalías hasta el fondo de estabilización de nuestro precio, nuestro combustible, de nuestra gasolina. Colombia es muy sujeto también vía petróleo al dólar. Entonces también afecta el dólar porque nosotros compramos muchos productos que son importados o están en dólares. La gente dice que cuando se dice el aumento del dólar beneficia a los exportadores porque cada grano de café, cada barril de petróleo o cada aguacate Hass que un colombiano vende en el exterior, pues es un dólar que llega. Sí, pero ese productor colombiano, esa explotación petrolera, ese cafetero y ese cultivador de aguacate Hass, por solo mencionar 3 productos, compra insumos en dólares. O compra materias primas o en su proceso de producción influye el dólar. Entonces muchas veces gana por un lado, pero también se ve afectado por el otro, ¿no? Es
es un análisis, es un equilibrio mucho más general que debe incluir las importaciones, y hay unos productos colombianos muy dependientes de los costos de importaciones, por ejemplo, los que tienen que ver con alta tecnología. Cuando el dólar sube, la tecnología se afecta. Entonces, volviendo a la pregunta que haces, ¿cómo conectar dólar, si te entendí bien, dólar, precio del petróleo e inflación, correcto? Entonces, lo primero es, durante muchos años, el dólar en el mundo, hubo una lluvia de dólares producido por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de tener tasas de interés reales negativas. ¿Qué quiere decir? Que lo que quería el Banco de la República Norteamericana, la Reserva Federal, era un crédito barato, o sea, dinero a borbotones. Como guardar el dinero en el banco, ahorrarlo, invertirlo, daba tan baja rentabilidad o rentabilidad negativa, entonces había mucho dinero para todo, para comprar acciones, para invertir en empresas, para llevar a países emergentes. Entonces nosotros en Colombia comenzamos a recibir esos dólares porque en Estados Unidos y en los países ricos, ese dólar, si yo compraba un bono o si yo compraba un título, ese dólar me daba poquito. En cambio, en Colombia me daba más, ¿cierto? Entonces nosotros recibimos una inyección de capital extranjero, especialmente en dólares, en diferentes, no solo en inversiones, también en inversiones de capital. Perdón, no solo en inversiones de capital, o sea, para producir fábricas, sino también en inversiones de portafolio, o sea, bonos, acciones y demás, etc. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, Francisco, usted está diciendo que el dólar era baratísimo, ¿y por qué entonces nosotros llevamos viviendo una subida del dólar? O sea, ¿cuál es la concordancia ahí? El dólar sube en Colombia por unos factores, digamos, que complementan estas decisiones de la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal no es la única decisión. Entonces, el dólar sube en Colombia por numerosas razones. Una, por la cantidad de dólares que entra con respecto a al que sale. Como nosotros compramos más de lo que vendemos, entonces nosotros mandamos dólares al extranjero cuando pagamos nuestras importaciones. Si tú ves la línea de déficit comercial de Colombia, encontrarás que nosotros exportamos menos de lo que importamos. Nosotros tenemos una economía cuya capacidad de exportación es limitada. Por ejemplo, Colombia crece al 10.6 en el 2021. El diario Portafolio dice que Colombia creció como mayor en América Latina que muchos otros países. Sí, es verdad. ¿Cuál es uno de los factores de crecimiento de Colombia? Nuestro consumo interno. Si tú miras la economía de Chile, por ejemplo, uno de los factores de crecimiento de la economía de Chile, que por eso se cayó, como se cayó en la pandemia, es que el comercio exterior. Entonces, los chilenos mandan duraznos a Asia, mandan vino a Australia, venden un mundo de cosas, tienen una matriz más diversificada de exportaciones. Nosotros tenemos una matriz más limitada. Entonces, ese es uno de los factores, y no me voy a demorar, hay otros factores, pero se me alargaría la respuesta. Entonces, lo que te quiero decir es, hay factores que a simple vista, con sentido común, uno no entendería muy bien por qué el dólar sube si estamos trayendo petróleo a Colombia, si estamos vendiendo más café, si estamos llenando de dólares esto. La gente dice los dólares de los narcotraficantes que llegan e inundan Colombia, etcétera. Todo eso es verdad, pero al mismo tiempo es verdad que salen dólares. ¿Generando qué? Generando una subida de los precios. ¿Qué sucedió en las últimas subidas del dólar hacia el 2020, 2021 y la última que estamos teniendo? Como se está acabando el crédito barato, los inversionistas en el extranjero están diciendo, removamos nuestras inversiones de portafolio de los países emergentes, porque vamos a encontrar unas tasas más interesantes en los países ricos. Entonces, muchos de esos dólares están saliendo de Colombia, generando en oferta y demanda que el precio se eleve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está volviendo atractivo poner los dólares en los países ricos, o sea, esos capitales en los países ricos, y nosotros estamos perdiendo nuestro atractivo. ¿Cuál era nuestro atractivo? Unas tasas altas, pero los otros están subiendo las tasas también.
Voy a saltarme un poquito para conectar la otra variable, pero el mensaje que te quiero decir es que además de las tasas de interés de la Reserva Federal, además del fin del crédito barato, además del déficit comercial de exportaciones e importaciones, la balanza comercial en Colombia, hay otros factores que hacen que el dólar sea más caro en Colombia, a pesar de que hay fenómenos que te llevarían a pensar que ese dólar de alguna manera va a bajar. Y tiene mucho que ver con los desequilibrios del aparato productivo colombiano. Tiene mucho que ver con que nosotros no producimos lo suficiente y no vendemos al mundo lo suficiente. Nosotros nos consumimos lo que nosotros producimos y vendemos petróleo. Entonces ahí me conecto con lo otro. Tú me dices el precio del petróleo, cómo impacta en la inflación y cómo impacta en el dólar. El precio del petróleo ha venido subiendo muchísimo. El petróleo se cayó en la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente ni prendía el carro. Entonces, los precios de los barriles, porque ¿para qué va gasolina? O sea, ¿cuántos de nosotros dejamos un carro parqueado durante meses enteros? Que nadie tanqueaba. Pero ¿qué sucedió después? La reactivación económica necesita energía de todo nivel. Entonces, esa energía comenzó a subir los precios del petróleo. Ecopetrol se benefició de esa subida de precios y a pesar de que Colombia no produce el petróleo que debería producir, produce menos barriles o un poquito más, pero nunca como hace unos años, la diferencia del precio, como es más caro, entonces yo recojo más plata, a pesar de que yo vendo menos. ¿Ok? Esa plata, esos dólares, entran por vía de impacto fiscal a Colombia. Entran al gobierno, entran al gasto público, entran a las regiones, entran a las regalías, entran a los proveedores de Ecopetrol, entran a las economías regionales por las que pasan los oleoductos e impacta de múltiples maneras. Entonces, el precio del petróleo que está subiendo, venía subiendo antes de Rusia y subió más por toda la discusión de Rusia y Ucrania, pues claramente tiene mucho que ver con la tranquilidad que está reportando el gobierno en su tema fiscal. Es decir, el gobierno tiene más plata y prevé que va a tener más plata, porque los futuros, es decir, lo que el mercado cree que va a costar el dólar en noviembre, en diciembre, en lo que sea, pues sigue siendo por encima de 90, por encima de 80. Y el gobierno hizo cálculos, Brian, en un dólar en 63, si mi memoria no me falla, y lo está vendiendo en 97. O sea, ¿me entiendes? Hay una brecha, ¿no? Una brecha grande que ayuda al gobierno. De hecho, la discusión que estamos teniendo hoy es si el petróleo es tan importante, o sea, las ganancias de petróleo son tantas que puede permitir que el próximo gobierno pueda aplazar una reforma tributaria que todos los economistas dicen que debe suceder, porque resulta que nos llegó la cuenta del COVID. Perdónenme la expresión coloquial, nosotros gastamos mucha plata que no teníamos en el COVID. No gastamos lo suficiente, Francisco, 200.000 pesos no sirven para nada. Sí, es verdad, yo no voy a pelear eso, pero lo que sí es cierto es que mientras el Estado colombiano gastaba 10 pesos, con el COVID, vacunas, salud, ayudas, subsidios, comenzó a gastar 30, a gastar 40. Parte de eso lo prestó. Parte de eso se lo subió en impuestos a las empresas con la reforma tributaria del año pasado. Pero había otra que no gastaba. Sí, había otra que no gastaba, pero yo creo que es menos, ¿sabes? O sea, en proporción, quiero decir. Entonces, esa es que plata... todas las cuentas las hacen con una sola columna. Es que hay varias columnas. O sea, cuando llega plata, entonces, por ejemplo, subió el petróleo y sube la gasolina. Baja el petróleo, no baja la gasolina. Y todas las cosas son en contra de los colombianos. Entonces, y ahí es donde voy yo. Fabio, ojalá, mira, eso que acaba de decir no es tan cierto, Fabio. Hay un fondo de estabilización de combustibles. ¿Tú sabes cuánto deberíamos pagar nosotros si el gobierno de verdad quisiera subir los combustibles? Te vas a acordar de mí en agosto cuando llegue el próximo presidente y vas a escuchar la palabra fondo de estabilización de combustibles. Yo lo conozco, el fondo de estabilización. Bueno, entonces nosotros deberíamos estar pagando como los otros países. Pregunta cuánto cuesta la gasolina en otro país. De Santos, la primera reforma tributaria de Santos fue por la supuesta bajada del valor del petróleo que se bajó, que cambió y ahora cambió al contrario y esa sí no nos favorece. No, digamos, entiendo tu molestia en ese sentido y yo no voy a cambiar tu opinión, pero lo cierto es que los fondos de estabilización están diseñados
precisamente para servir de colchón. Cuando los precios son altos, me ayudan a mantener a mí una estabilidad. A nadie le gusta que le suban el combustible, pero si el gobierno quisiera mañana hacer eso que tú dices, nosotros estaríamos pagando la gasolina corriente no en 9.900 pesos, sino en 20.000 pesos de un momento a otro. De hecho, los Estados Unidos que no tienen fondo de estabilización, los Estados Unidos que tienen unas regulaciones sobre los combustibles federales en su condición federal, el combustible responde por el 47% de la inflación norteamericana, que es la más alta en 45 años. Desde Jimmy Carter no tenía Estados Unidos una inflación así. Entonces, el fondo está protegiendo a los colombianos del alza de la gasolina, y yo sí creo que además el fondo se lo está comiendo, y va a llegar un momento en que vamos a tener que meterle plata al fondo porque nos lo tragamos. Lo mismo pasó con el Transmilenio en los gobiernos anteriores de Bogotá, y el fondo se acabó. Ese fondo que estabilizaba los precios del combustible y de otra serie de materiales para el tiquete de Transmilenio. Como fue manejado políticamente, nos acabamos el fondo. Estamos en un momento riesgoso de combustibles. Yo sé que es, ¿cómo te digo? La sensación es que todo está caro, y uno dice 9.900 por un galón de gasolina corriente, eso es carísimo y tal, pero la realidad, si nosotros respetáramos las leyes de oferta y demanda, nosotros estaríamos pagando combustible en 20. ¿Por qué? ¿Cuánto fueron las ganancias de Ecopetrol? Claro, las ganancias de Ecopetrol fueron altas, y se hicieron precisamente para evitar que nosotros vayamos a tener una reforma. De hecho, las ganancias de Ecopetrol del año pasado ayudaron a que nosotros no tuviéramos que salir a los mercados internacionales a coger créditos más altos. Créditos más altos, Brian, con unas tasas que están subiendo. Porque o sea, si hoy me toca a mí como gobierno endeudarme, yo me endeudé hace 3 años con una tasa barata. O sea, yo fui a un banco en Estados Unidos, yo gobierno colombiano, voy a un banco y digo, présteme no sé cuántos millones de dólares, una tasa baja. Hoy, ese endeudamiento es 35% más caro, y va a ser 40% más caro en 15 días, cuando se vuelva a reunir la Fed, en un mes que se vuelva a reunir, y va a ser quizás 60 o 70% más caro en diciembre, porque eso lo está diciendo, digamos, el mercado está esperando que la Reserva Federal suba. Entonces, volviendo a conectar un poquito los combustibles que hablaba Fabio y la pregunta de Brian. Entonces, el precio del petróleo, Brian, ayuda a Colombia, pero por otro lado, el precio del petróleo afecta las industrias manufactureras, la producción de insumos, la producción de industria media, la producción de bienes intermedios, y todo eso afecta a los industriales y comerciantes colombianos por el otro lado. ¿Ves? Entonces, es curioso, pero así es. Nosotros nos beneficiamos del alto petróleo, pero nos perjudicamos porque nuestros productores, los productores industriales en Colombia, los comerciantes en Colombia, sus productos importados son más caros, y sus productos y sus materias primas para sus producciones industriales son más caras. Entonces, esa es la conexión, Brian, entre el precio del petróleo y elementos inflacionarios. Y hay que analizar producto por producto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué afecta el precio del petróleo al agro? Porque el petróleo, y sobre todo el gas natural, es fundamental en la producción de insumos agropecuarios, por ejemplo, como la urea u otros. Entonces, al subir el gas natural, sube la urea, suben la potasa y suben diferentes producciones de insumos agropecuarios. Entonces, el ganadero colombiano, el gran agricultor colombiano, y el pequeño también, compra esos insumos agropecuarios que son caros. Esos insumos agropecuarios se trasladan entonces a unos costos de producción del papero, de la persona que vende aguacates, del ganadero de la carne, del ganadero de la leche, y entonces tiende a subir los precios. Entonces, un beneficio que tenemos en este lado nos termina afectando, digamos, por la razón del componente importado y de la dependencia de los productos derivados del petróleo, porque es que el petróleo no solo sube solo, el petróleo
hay una categoría económica que se llama de división de exportaciones, que es petróleo, combustibles, derivados y conexos, que son todas las cosas que producimos desde el petróleo, incluidos, por ejemplo, polipropileno y otras series que producen vasos, que producen, o sea, comienza a generar toda una serie, digamos, de cadenas de productos que inclusive puede estar en los tejidos de nuestras camisetas. Bueno, ya lo dije. Entonces, ahí hay una conexión entre petróleo e inflación. ¿Qué pasa también? No solo le pasa, el alza del petróleo afecta entonces a muchas fábricas del mundo que producen los productos que nosotros importamos. Y aquí conecto con lo que te decía antes. Colombia compra más de lo que vende. Entonces vamos a tener una subida por el otro lado. Entonces, el dólar sigue subiendo por estos factores que te comentaba, algunos estructurales de Colombia y otros en el entorno internacional. El Banco Central, el Banco Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, creo que el Banco en Japón se está resistiendo. China, todos están diciendo, subo tasas de interés, subo para contener la inflación. Y eso hace que la plata se vuelva más atractiva de meter allá que aquí. Porque aquí nosotros tenemos una tasa, pero además tenemos riesgo. Porque somos países con un riesgo alto, porque somos países emergentes. El riesgo en Estados Unidos es cero. De hecho, son los títulos del gobierno de los Estados Unidos los que se consideran en el mercado internacional los más seguros. Porque pues su riesgo es que eso se quiebre, es difícil. Nosotros tenemos un riesgo más asociado pues a la política y a nuestra condición pues de país de vía emergente. Chile también tiene riesgo, México, Brasil, etcétera, Argentina, mucho, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos vemos golpeados ahí. No sé si respondió Estabas tu diciendo pregunta, que Brian, nos llegó la cuenta de cobro del COVID. generando la... ¿me están haciendo la pregunta? Sobre el Están cuenta haciendo Sí, 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 es que no Exacto. alcanzaste a cerrar Perdón. ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos estamos viendo obligados, llegó la cuenta de cobro del COVID, entonces nos estamos viendo obligados a salir a los mercados internacionales a comprar deuda cara. Imagínense que ustedes, los invito a que hagan ese ejercicio, porque hay momentos en los que la economía internacional y la economía pública funcionan distinto a la economía del hogar, pero hay momentos en que sí, y esta es una de estas. Los invito a que vayan y busquen las tasas de crédito para comprar, no sé, un vehículo o un crédito de consumo libre. Y si ustedes tienen créditos anteriores, hagan el ejercicio de comparar la tasa que ese banco les está cobrando, cualesquiera que ese sea, con la tasa que tenían en un crédito anterior. La van a ver más alta y van a decir, los bancos colombianos son unos ladrones, no nos gustan, que siempre pues tenemos una relación muy difícil con los bancos en nuestra sociedad. Pero la razón no es esa. La razón es el aumento mundial de tasas de interés para tratar de contener la inflación. ¿Qué quiere decir? Restringir el dinero circulante de la sociedad, contrayendo el flujo de capital, encareciendo el crédito. Entonces, usted puede decir, eso es injusto, Francisco, yo quería comprar mi carro y ahora no puedo. Yo quería endeudarme para hacer un estudio, ya me sale más caro. Esa es la realidad cuando las tasas de interés suben. Pero lo que gana la economía con la subida de las tasas de interés es que se controla el consumo y los precios tienden a bajar. La inflación va a ser, vamos a volver a los años de 30%, como lo decía muy bien Camilo. Camilo, ojalá que no. Y ya están los mecanismos de política pública, las palancas de política pública ya conectadas a partir de la Constitución del 91, a partir del mandato constitucional Banco de la República, están montadas para que no regresemos a esa inflación del 32% que alcanzamos a ver en el año 90, en el año 91. Pero no nos digamos mentiras, nosotros no veíamos una inflación de 8%, de 8.5% en los últimos 7 años y lo vimos por unos pocos meses. Y no veíamos una inflación permanente como la estamos viendo ahorita, tal vez hace unos 10 años, pero somos optimistas porque estamos hoy en 8.5, en 9, es muy alto, pero no, estamos lejos del 30, que fue lo que vivimos en los 90. Entonces, por eso el Banco de la República va a comenzar a alzar. Es impopular alzar. Seguramente lo van a atacar. Seguramente le van a echar vainas al Banco de la República.
pero esa es una palanca de política pública que yo creo que se justifica implementar. Entonces, la plata, ya con eso termino, José Antonio, la plata y Aura, la plata del petróleo, la plata de los impuestos que estamos consumiendo nosotros en nuestro consumo interno, IVA, predial, todo eso. Predial no tanto porque es de ciudades, pero los nacionales, IVA, renta, etcétera, los ingresos del país, le están dando un respiro a la hacienda pública en Colombia para no tener, si antes teníamos que buscar 200 pesos en el mercado internacional, hoy estamos necesitando buscar 100. ¿Los otros 100 dónde están? Están en el petróleo, Brian. ¿Los otros 100 dónde están? Están en un recaudo mejor de la DIAN. No es consuelo, porque todos pagamos la DIAN, pero al menos la situación de déficit público. Con eso termino ya. ¿Eso significa que la situación fiscal de Colombia es súper perfecta y que qué berraquera? No voy a decirles eso. Se necesita un ajuste estructural fiscal muy grande en los próximos 2 o 3 años, y el reto del próximo presidente, aquí no me importa si es Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Fajardo, el que ustedes quieran, llega y le van a dar unas cuentas. Y ahí va a decir, si yo quiero gastar todo, invertir todo esto de mi política social, de mi política, de todas las políticas que yo prometí, necesito recolectar, no sé, entre 33 y 42 billones de pesos de una reforma tributaria. Entonces, de hecho, hoy tuvimos en portafolio de invitado al candidato Sergio Fajardo, y el candidato Sergio Fajardo nos dijo, mi reforma tributaria es de 33 billones. Yo le dije, candidato Sergio, doctor Sergio, ¿usted cómo va, qué le hace pensar que usted va a poder aprobar una tributaria de 33 billones si con una tributaria de 24, 25, que fue la del año pasado del paro, se generaron tantos problemas? Y bueno, él respondió obviamente como normal en los candidatos, pero esa es una pregunta que él va a tener que enfrentar si es presidente. Lo va a tener que enfrentar el presidente Petro si llega a Petro, o lo va a tener que enfrentar el presidente Gutiérrez si llega a Gutiérrez. Yo paro aquí, ya sé que estamos... Francisco, sí, estamos un poquito volados de tiempo, pero no lo quiero dejar ir a usted, ni a Aura, ni a nuestros suscriptores con esta invitación. Aquí tengo a Jonathan, voy a cambiar un poquito del tema. Jonathan es el presentador de City TV, los espera a las 7:50 de la noche en City. Les va a contar todo lo que está pasando en Bogotá. Así que ya Francisco Miranda les explicó un poquito y compartió con ustedes el tema de la inflación, pero ahora a las 7:50, este hombre, Jonathan, saluda a los suscriptores del tiempo. Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Entonces, ahí los espera a las 7:50. Y otra invitación, mire, ahí en la caja de chat aparece la encuesta, el link de la encuesta. Por favor, hagan clic en el link de la encuesta y nos responden las preguntas, y los esperamos a ustedes el 23 de mayo, si se confirma la fecha del debate, un previo antes del debate con los candidatos y el después. Y en el intermedio pues se ve en el debate. Y el 26 de mayo también tenemos un café en el tiempo con el tema de la medicina prepagada u otro tema. Pues la jefa Aura dice que medicina prepagada. Y a ustedes muchas gracias. También gracias a Aura Saavedra por la moderación y a Francisco Miranda por toda la explicación. El debate estuvo sabroso, como decimos en la costa. Muy bien por las oportunas intervenciones de Camilo, de Fabio, la pregunta de Brian. También pues ahí vi varias preguntas. Muchísimas gracias. Ahora un saludito de despedida, y Francisco también un saludito de despedida, y nos vamos. No, José Antonio, a ti muchas gracias por la invitación. Qué gusto de verdad conocerlos, verlos. Créannos que para uno que escribe las notas, que alimenta el portal, ya ver a las personas que nos leen es una experiencia supremamente grata para nosotros. Aquí ustedes saben que a la orden en eltiempo.com, en Todo el Tiempo, en City TV, que hoy vean, les trajeron antes del noticiero a Jonathan en una mega trato especial para nuestros suscriptores. Me parece una nota que esté aquí también. Entonces nada, José Antonio, muchas gracias. Gracias, Francisco, y muchas gracias también a todos los que intervinieron. Para mí, un placer acompañarlos hoy. Gracias a todos. Pacho, muchas gracias. Gracias. Qué alegría verlos. Los invito a seguir leyendo portafolio y espero haberme explicado en algunas de estas áreas que muchas veces son algo complejas de entender. Espero haber sido claro y abierto siempre a que me contacten. Mi correo electrónico se encuentra en la página editorial de Portafolio, disponible para todos ustedes. Gracias por la invitación y espero que me inviten de nuevo a este café con el tiempo y los suscriptores para poder compartir las noticias económicas y explicarlas de una mejor manera. Fue un placer. Gracias.
7:20 de la noche, nos vemos. Chao, chao. Este hombre tiene que ir a trabajar. Vaya, vaya. Yo también me tengo que ir a trabajar. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Que pasen buena Gracias noche. Camilo, Fabio, gracias a todos. Gracias a Brian. ustedes. Gracias. Gracias. Y no consienta tanto al gobierno. Gracias a todos. La economía no tiene política.